Continuando con el estudio de variables aleatorias y sus distribuciones, la que vamos a estudiar en profundidad es la llamada distribución normal. Acá hay aporte de dos famosos matemáticos, uno de Abraham de Moivre, de origen francés, que vivió en el siglo XVII y parte del siglo XVIII, donde él desarrolló como un caso límite de la binomial a la distribución normal. También quizá de Moivre ustedes lo conocen por la llamada fórmula de Moivre, que es la que se utiliza para resolución de números imaginarios, el gran aporte que uso en unir la trigonometría con los números complejos para poder tener una resolución de los mismos. De Moivre, justamente 100 años antes describe la normal, 100 años antes que la describiera Gauss. Pero la historia ha marcado en la publicación que Gauss hace sobre la teoría de los errores y la distribución que le correspondía, quedó como la llamada función de Gauss o campanular o de distribución normal. Recuerden ustedes que cuando vimos variables aleatorias continuas, vimos que necesitábamos dos funciones para trabajar con ellas, una llamada función de densidad y la otra la función de distribución de probabilidades acumuladas. Vamos a ver cuál es la función de densidad que le corresponde a la llamada distribución normal. Si una variable aleatoria es continua y tiene media mu y varianza sigma al cuadrado, la siguiente función es la función de densidad que conocemos como función normal, la función de densidad y que genera una distribución normal. Observen que en la expresión de la función 1 dividido la raíz cuadrada de 2pi por sigma cuadrado, que es la varianza, por el número e elevado a la 1 medio del cuadrado del desvío de los valores de x que va tomando la función, menos el promedio, sobre sigma cuadrado. Esta expresión tendría que cumplir con la condición de ser un valor positivo y que toda la integral o área bajo la curva da igual a 1. Ese se puede demostrar y se puede realizar la integral por partes y demostrar que justamente esa integral desde infinito hasta infinito de los valores de x da justamente 1. O sea que se puede mostrar de que esta sí es una función de densidad. Observen también lo siguiente, que lo vamos a ver enseguida, que en realidad está condicionado por los valores que toma mu y por los valores que toma sigma cuadrado. O sea que si nosotros vamos cambiando los valores de mu y sigma cuadrado, va generando distintas curvas. Por lo tanto, esta función genera una familia de funciones de acuerdo a los valores que tenga mu y tenga sigma cuadrado. Por lo tanto, si una variable aleatoria cumple con esta condición, nosotros podemos escribir que x sigue una distribución normal y esa variable x tiene como parámetro, la función tiene como parámetro a mu y sigma cuadrado. Necesitamos los valores de mu y sigma cuadrado para poder generar la curva que corresponde. Conocido la forma de la función de densidad para el caso de una variable aleatoria que tiene distribución normal, queremos ver cómo es su gráfica. Si damos valores de x a la función que anteriormente vimos para un valor de mu y varianza determinado, vamos a tener la famosa curva de Gauss o de distribución normal, que es esta que estamos viendo en esta diapositiva. Fíjese que esta distribución que tiene un valor máximo cuando x es igual a la media. Eso se puede mostrar matemáticamente derivando la función de densidad igualándola a 0 y después demostrando que ese es un máximo de la curva justo cuando es igual a la media. También cuando hemos estudiado también esto en descriptiva, cuando la media es igual a la mediana e igual a la moda, tenemos esta distribución simétrica que estamos viendo en la imagen y también se puede demostrar que los puntos de inflexión de esta curva se encuentran cuando los valores de x están entre mu menos sigma y el otro punto de inflexión estaría cuando mu más un sigma. Esos valores de x, si uno corta a la función, va a encontrar justamente los puntos de inflexión. Cuando tenemos esta forma hay una simetría. Acuérdense que también vimos los casos de asimetría y concentración de datos alrededor de la media cuando teníamos leptocúrticas y menos
menos concentración de los datos cuando es platicurta. Pero esta forma campanular y estas propiedades de esta función, que es simétrica con respecto al valor de la media, o sea, si a partir de la media nosotros trazamos un eje que es perpendicular a x y paralelo a la función de densidad, vamos a ver dos imágenes iguales, ya que hay una simetría en la función tanto a la derecha como a la izquierda. Por lo tanto, esta función es simétrica. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de esta función de densidad? Primero, que la mediana es igual a la media e igual a la moda en esta distribución. Luego, otra característica, que la función es simétrica, o sea, simétrica con respecto al valor de cuando x asome el valor de la media, que es mu, en ese eje que marcaría si nosotros levantamos una perpendicular al valor de mu, la función es simétrica con respecto a dicho eje. Por lo tanto, cualquier valor espejo con respecto a tanto izquierda a derecha, si tomamos la misma distancia, van a dar los mismos valores de función de densidad. Otra característica que tiene, como habíamos dicho anteriormente, que cuando la variable asume el valor mu, la función de densidad alcanza su punto máximo. Y otro tema que habíamos visto también, que los puntos de inflexión de la función se encontraban cuando nosotros le sumamos o le restamos un sigma al valor de la media. Ahí es donde justamente la curva hace su inflexión. Y luego la otra característica, cuando el x también vale el valor de mu, el valor que alcance, lo podemos calcular si conocemos el valor de sigma cuadrado, es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2pi por sigma cuadrado. Vamos a ver después el caso especial cuando sigma cuadrado sea 1. Acá el valor de la función tiene un valor bastante conocido que lo se va a utilizar bastante. Como dijimos en el modelo, la función de densidad para la distribución normal, sus parámetros son la media y la varianza. O sea, porque por cada valor de media y varianza diferente, la función, digamos, va a seguir siendo una curva normal, pero va a tener distinta ubicación y distintas formas. Por ejemplo, acá vemos que para un valor de mu igual a 0 y sigma cuadrado 0,2, tenemos que la de color azul, que es la distribución que es más leptocúrtica que el resto, tiene una forma diferente justamente porque su varianza difiere con respecto a los otros. Fíjese que dejando fijo mu igual a 0, tenemos un sigma cuadrado de 1, la cual se va dando más ensanchada, y un sigma cuadrado igual a 5, o sea que es más platicúrtica esta última, como nosotros habíamos visto también anteriormente en estadísticas descriptivas. Si en cambio dejamos un valor de 0,5 de sigma, pero cambiamos el valor de mu a mu igual a menos 2, vamos a ver que esta se desplaza con respecto al eje de las abscisas porque su media ha cambiado. ¿Esto qué nos está diciendo en esencia? Que dada la función de densidad de la normal, si vamos cambiando los valores de mu y vamos cambiando los valores de sigma cuadrado, vamos a tener una familia de funciones condicionada por justamente los valores de media y varianza que esta función tenga. En esta gráfica también vamos a ver un concepto que es importante tener en cuenta. Si nosotros hacemos la integral dentro del intervalo de que la variable aleatoria continua se mueva entre mu menos un sigma y mu más un sigma, esa probabilidad, que es la probabilidad de un intervalo, de la función de densidad de la normal, vamos a tener que es el área bajo la curva, y el porcentaje de área bajo la curva que obtenemos va a ser el 68,27%. Si hacemos el cálculo de probabilidades del intervalo en que se aleja desde mu en 2 sigmas a la izquierda y 2 sigmas hacia la derecha, todo el área bajo la curva que va a tener en ese caso es del 95,45%. Y si tomamos un intervalo desde menos 3 sigma hasta más 3 sigma, donde puede moverse la variable aleatoria x, vamos a tener que el área bajo la curva de Gauss va a ser de 99,73%.
Este concepto es importante tenerlo, un poco lo habíamos visto en estadística descriptiva, pero estas son propiedades que tiene la función de densidad normal. Como hemos dicho al principio, una variable aleatoria continua también necesitamos conocer su función de distribución. Dado que ya ahora conocemos la función de densidad, podemos hablar de la función de distribución para un caso de distribución normal. El f mayúscula de x, acuerden que las funciones de distribución las indicamos con f mayúscula de x y da valores de probabilidad. Para el caso de estas variables aleatorias continuas eran integrales de menos infinito hasta el valor específico en el cual queríamos encontrar ese valor de probabilidad acumulada de la función de densidad diferencial t. Como el f de t en este caso es la función de densidad previamente definida, nos va a quedar que la función de distribución es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado. Una vez conocido sigma cuadrado, todos estos valores son conocidos, salen fuera de la integración y nos queda la integral de menos infinito hasta x del número e elevado a la menos 1 medio del cuadrado del desvío de la variable menos mu sobre sigma cuadrado diferencial t. Esta es la expresión matemática correspondiente a la función de distribución de una variable aleatoria continua que sigue una distribución normal. ¿Cuál es la gráfica que le corresponde a dicha función? Bueno, habíamos dicho que siempre las funciones de distribuciones nos van a dar una función, una forma sigmoide de la misma, que la que estamos viendo en este gráfico, y que como da valores de probabilidad, es una función acotada entre valores 0 y 1. Y que para encontrar esos valores de función de distribución con la gráfica, dado un valor específico, por ejemplo x1, nosotros debíamos subir haciendo una perpendicular o paralela al eje de ordenadas y luego buscar justamente en ordenadas cuál es el valor que le corresponde de función de distribución para el valor específico que estamos buscando. Definiendo las funciones de densidad para el caso normal y su función de distribución, vamos a ver cómo ambas funciones están relacionadas a través del gráfico, justamente una función de densidad. Recordemos que como es una función de densidad, el área bajo la curva para ciertos intervalos de valores de x, esa área corresponde a la probabilidad de que la variable aleatoria se mueva justamente en dicho intervalo. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular la probabilidad de que la variable aleatoria se mueva entre menos infinito hasta un valor específico x sub i, nos daría el área bajo la curva de la distribución normal, que es justamente este color marrón que se ve en la gráfica, es el área bajo la curva hasta ese valor específico. Pero también sabemos, por definición de la función de distribución, que si decimos que es la probabilidad de menos infinito hasta un valor específico es justamente los valores que daría una función de distribución. Por lo tanto, ven cómo se relaciona tanto la función de densidad con los valores de la función de distribución y este concepto es importante tenerlo porque ven cómo unos están relacionados con la otra. Conocida la función de distribución de estas variables aleatorias con distribución normal, por supuesto tiene las mismas características que ya habíamos definido para el caso de cualquier función de distribución de variable aleatoria continua, donde la función de distribución acumulada hasta menos infinito es igual a 0 y la acumulada hasta infinito es igual a 1, porque son valores de probabilidad. Y en el caso especial de la normal, si buscamos la acumulada hasta el valor mu, es igual a 0,5. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el valor de promedio, o mu, es el eje simétrico de la distribución, ya que divide en dos partes iguales de áreas a la función de densidad en el valor del valor medio de dicha función. Por lo tanto, si todo el área bajo la curva vale 1, la mitad del área hacia la izquierda de ese valor de mu va a valer 0,5 y la otra mitad hacia el lado derecho vale 0,5. Por lo tanto, es importante tener este concepto para poder trabajar luego con las áreas bajo la curva. Bueno, ya tenemos la función de densidad y la función de distribución de esta variable aleatoria continua con distribución normal. ¿Cuál es la esperanza y varianza de dicha función?
Y bueno, nosotros sabemos, se puede demostrar también que si la esperanza de una variable x con distribución normal va a ser igual a mu, que es su valor promedio. Por supuesto, eso se puede demostrar, su desarrollo puede estar en cualquier libro de estadística para que ustedes si quieren pueden consultar, donde tendríamos que demostrar que la esperanza, o sea, la integral del menos infinito hasta más infinito de los valores de la variable x por la función de densidad que corresponde, que en este caso es la normal, diferencial x, tendríamos que resolver esa integral y vamos a llegar a que es el valor justamente mu, que es su promedio. Con el mismo criterio podemos encontrar la varianza específica para este caso para la normal y vamos a ver que eso es igual a sigma cuadrado de x. Por lo tanto, acá ya tenemos todo resuelto como veníamos trabajando para el caso de variable aleatoria continua con distribución normal. El siguiente cuadro resumen justamente muestra todo lo que hemos venido viendo hasta ahora con la distribución normal. O sea, ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? Bueno, su parámetro es la media, y los valores que puede tomar la media son los mismos que toma la variable x, ya que mu es un valor que puede tomar en cualquier punto del eje de la medida en que se está midiendo justamente la variable x. Por lo tanto, mu puede variar desde menos infinito hasta más infinito. Y la varianza, que es positiva, es el otro parámetro que definen a esta distribución. ¿Cuál es el recorrido de la variable x? Y bueno, x es cualquier valor real, o sea, desde infinito hasta infinito. Por lo tanto, si tenemos el recorrido de la variable, decimos que x sigue una distribución normal, donde a la izquierda del punto están los valores de la variable x, y a la derecha los parámetros de esta distribución, que es mu sigma cuadrado. ¿Cuál es la función de densidad? Bueno, aquí está expresada justamente el modelo que describe los valores que toma la función, conocido un valor de mu y un sigma cuadrado. Si vamos dándole valores a x, podemos obtener la gráfica correspondiente. Como por cada valor de mu y sigma cuadrado tenemos distintas distribuciones, acá se genera una familia de funciones de normales, depende de los valores de mu y sigma cuadrado que tengamos. La función de distribución, ya conocida la función de densidad, la integral del menos infinito hasta el valor específico que queremos integrar o acumular probabilidades de esa función de densidad, nos da valores de probabilidad acumuladas. ¿Cuál es la media o la esperanza de esa variable aleatoria continua de distribución normal? Es mu de x y su varianza sigma cuadrado de x. Por supuesto, la versión estándar, la raíz cuadrada de la varianza, como ya sabemos ese concepto.